La estación más escuchada por todos los pasillos de las universidades. Radio Estudiante 177.32 FM. Solo lo que quieres saber y escuchar. Si lloro tiemblo es por ti, amor. La potencia suficiente para despertarte para tu primera clase. Las otras estaciones solo las escuchan los reprobados. Estás escuchando Radio Estudiante 177.32. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su cápsula Lo que no topabas de México. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una época donde el mundo estaba con sus propios problemas y México aprovechó el momento para reinventarse. Nos pondremos en contexto. Estamos a finales de los años 20. México apenas se estaba recuperando de la revolución, restaurando el asunto de nuestra economía poco a poco. Pero justo cuando las cosas empezaban a manchar bien, ¡zas!, nos llega una noticia desde afuera que nadie esperaba. ¿Han oído hablar de la crisis del 29? Pues aquí les cuento cómo nos pegó y cómo un michoacano cambió el rumbo del país. Todo empezó en octubre de 1929 en Estados Unidos. La bolsa de valores se vino abajo y eso desató lo que llamamos la Gran Depresión. Y como somos vecinos, el problema de allá se volvió un problemón acá. ¿Cómo nos afectó? Básicamente por tres razones. Primero, como en Estados Unidos no tenían dinero, dejaron de comprarnos cosas. Nuestros precios y ventas en el extranjero se hundieron. Segundo, nuestras reservas de oro y dinero empezaron a bajar peligrosamente. Y tercero, el gobierno se quedó sin dinero porque gran parte de sus impuestos venían del comercio exterior. Tomen en cuenta este dato. El peor momento no fue el 29, sino 1932. Ese año la economía mexicana tocó fondo y no solo fue un tema de números, fue un tema que también afectó a toda la población. Entre 1929 y 1933, más de 310,000 paisanos que trabajaban en Estados Unidos fueron regresados a México y las remesas que mandaban simplemente se esfumaron. Ser mojado ya no era una alternativa. En medio de este caos, en 1934 llega a la presidencia el general Lázaro Cárdenas, pero él no llegó a ver qué pasaba, traía bajo el brazo el famoso Plan Sexenal. Cárdenas tenía una idea clara: el Estado tenía que ser el motor que jalara la economía y protegiera a los más necesitados. Su política fue lo que los expertos llamaban desarrollista. Su gran jugada fue el reparto agrario. Cárdenas se dio cuenta de que si los campesinos tenían tierra y apoyo para cultivarla, la economía interna iba a crecer. Repartió más tierra que nadie antes que él, basándose en lo que decía la Constitución. Pero ojo, no solo fue el campo, también empezó a meterle dinero a las carreteras, así como antes se le metía dinero a los trenes para conectar el país. El gobierno empezó a gastar más, pero de forma responsable, tratando de que ahora no hubiera deudas impagables. Y claro, no podemos hablar de Cárdenas sin la joya de la corona, y lo que recientemente se recordó que fue la expropiación petrolera de 1938. Las empresas extranjeras se portaban muy pesadas con sus trabajadores mexicanos, y el gobierno dijo basta. Cárdenas decidió que las riquezas del país tenían que ser realmente del pueblo y no solo de unos cuantos extranjeros. ¿Qué trajo esto? Al principio fue difícil. Las empresas extranjeras se enojaron y hubo presión internacional. El peso bajó de valor y hubo que hacer algunos ajustes. Pero a la larga esto consolidó la soberanía y creó instituciones que durarían décadas. Bajo su mando, México pasó de ser un país que solo era mano de obra a uno que empezaba a industrializarse seriamente. Gracias a que la economía empezó a crecer sin parar desde 1934 hasta los años 80, mucha gente pudo mudarse a las ciudades y tener mejores servicios de salud y educación. En resumen amigos, la crisis del 29 nos enseñó que no podemos depender solo de los que vienen de afuera. Cárdenas aprovechó ese empujón y la crisis para crear un sistema donde el gobierno cuidaba sectores clave como el campo y el petróleo. Fue una época de cosas buenas y cosas malas, con retos enormes, pero que puso los cimientos del México moderno que hoy conocemos.
Soy el FOM y esto fue Lo que no topabas de México. Nos escuchamos hasta la próxima.